80 a la transversal 39B Sur. Sí, de la 80 calle 80. La primera es todo el corredor norte y occidental de Bogotá, y la Así segunda es. pues es prácticamente toda la ciudad que va a estar en tema Néstor, de la cambio de potabilidad color del de agua tiene distintas calidades. Es decir, un agua potable puede ser muy, muy pura o con algún nivel de sedimentación. Entonces, claramente esto sigue siendo potable, pero pues para cocinar y para beber yo no le haría, la verdad. No. Bueno, piense en la escena. Para bañarse, para el sanitario, para lavarse las manos. Pero inclusive. Pero para cocinar no me suena. ¿Sabe que yo volví al botellón? Al botellón de agua Sí, temporalmente. Yo lo que hacía era del filtro de la nevera utilizaba el agua nunca del botellón. Sí, lo que pasa es que ver el agua amarilla saliendo, Felipe, estamos tan acostumbrados al agua totalmente pura en Bogotá, que el agua con una coloración, con una pigmentación diferente, pues es difícil de digerir, literalmente. Sí, no, eso de tomarse un vaso de agua amarilla, no estoy tan seguro que me... Bueno, es pero, que así debe pero ser, el motivo de tranquilidad, es que la empresa de acueducto dice: es agua potable, es agua de buena calidad. Lo único que cambia es el color. Es que así debe ser. El agua debe ser insípida, inolora. Incolora. Inodora, correcto. Eso enseñaban correcto. Sí, en la clase. Sí, eso lo enseñan en kinder, creo, primero. Bueno, kinder ya no existe, creo. Pero Néstor, porque el tratamiento tiene que ser físico-químico. Si bien el agua es potable desde el punto de vista químico, es decir, no tiene coliformes ni nada de eso, etcétera, pero el agua tiene que ser físico-química potable. Es una cota, hay una glosa y esa agua. Me dice un señor que sabe del tema, me dice: si tiene un color diferente es porque tiene sedimentos. Si tiene sedimentos es mejor tratarla. Saludo en 30 segundos al ministro de Cultura, intentando ponerle punto final a la polémica del sombrero de Pizarro. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hace poco conocí a una mujer mayor que me contaba que ella es divorciada, tiene unos hijos y luchó mucho por su relación. Ella dice que hizo todo para poderla rescatar, pero finalmente decidió que no podía más, la situación era muy difícil. Hoy su hija mayor está casada y tiene una bebé. Y al llegar esta bebé empezaron las crisis en esta joven pareja. Y esta mujer ve que su hija está triste, ve que su hija está peleando y decide aconsejarla. Me encanta porque ella no le dijo el clásico: sí, ve, yo por eso dejé a su papá, es que todos los hombres son iguales, tranquila mijita, el bebé, usted y yo vamos a salir adelante, sino que ella, viendo que su yerno era una buena persona, pero que estaban teniendo simplemente dificultades, desde su sabiduría que le da la edad, dijo: no, hija, creo que es tiempo de reaprender para que no cometas los mismos errores que papá y yo. Este tema del sombrero de Carlos Pizarro, hubo acto en la Casa de Nariño, después un comunicado del Ministerio de Cultura que parecía aclaratorio, desmintiendo que fuera a ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Y después el ministro dice que el comunicado fue sin su consentimiento. Señor ministro de Cultura, Juan David Correa. Ministro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Ministro, finalmente el sombrero de Pizarro, usted como ministro de Cultura, el Ministerio de Cultura lo declara bien Patrimonio Cultural de la Nación, ¿o cuál es la condición en la que amanecemos hoy? Néstor, se llama un reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación, y eso es correcto, está en la ficha técnica que tiene la urna donde está el sombrero y está en mi resolución expedida el día lunes 18 de junio. Ministro, ¿y entonces cuál era el desacuerdo suyo con el comunicado de ayer emitido por el Ministerio? Pues que se trató de aclarar un tecnicismo, que no era un bien de interés cultural, sino un reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación, y que era innecesario aclarar ese tecnicismo por cuanto pues mi acto administrativo tenía toda la validez y no necesitaba una aclaración. No, discúlpeme, ministro, no le entiendo. Es decir, ¿usted está de acuerdo con el comunicado, pero...? No, al contrario. No, yo no estoy de acuerdo con el comunicado que se expidió mientras yo estaba en el Consejo de Ministros,
La resolución que yo expedí el pasado 18 de junio y que ustedes tienen porque me la pidió Blue Radio, no sé si se la mostraron a usted, Sí, Néstor, señor. es suficiente y amplia y no necesitaba ningún tipo de aclaración. Sí, pero ministro, usted me está diciendo, básicamente el contenido del comunicado, ¿usted lo comparte? No, no lo comparto. ¿Y qué parte del comunicado no comparte? La manera de aclarar que no se trata de un patrimonio cultural de la nación hasta que no surta el proceso de bien de interés cultural. Es un tecnicismo, pero la resolución, pues que además estuvo consulta con mis abogados, con mi secretaria general, es amplia y suficiente. Entonces, en ese sentido, ningún acto administrativo tiene que ser aclarado si está fundado, si está debidamente fundado. Sí, ministro, pero para claridad de los oyentes, ¿cuál es la diferencia de reconocimiento y declaración? La declaración del bien de interés cultural se tiene que hacer a través del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que es una instancia que se reúne cada vez que hay una discusión sobre un objeto, un bien patrimonial material o inmaterial que se quiere incluir en la lista de patrimonio de bienes de interés cultural nacionales. El reconocimiento como patrimonio cultural de la nación oficia de otras maneras, por ejemplo, muchas veces se hace a través de leyes que pasan los senadores, que se le pasa al Senado de la República, festivales populares. Le pongo un ejemplo, el Festival de la Cumbia José Barros lo declaran Patrimonio Cultural vía Senado. El estilógrafos con el que se firmó la paz, una resolución del Ministerio de Cultura lo incluyó lo reconoció como Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces hay diversas formas. Yo insisto, y como lo dije ayer a lo largo de todo el día, creo que la aclaración lo que oscureció fue el verdadero debate que es importante aquí, y es que elegimos un símbolo de paz que pues produjo una discusión, y me parece que es la discusión que nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo como gobierno, por supuesto, queremos dar. Ministro, a ver, para ver si le estoy entendiendo. Su despacho, el ministerio, emite la resolución reconociendo el sombrero de Pizarro como patrimonio cultural, ¿cierto? Así es. Y al tiempo van a tramitarlo ante el Consejo Nacional de Patrimonio, la declaración de patrimonio nacional, de patrimonio cultural. De bien de interés cultural, sí. De bien de interés cultural. Eso se hará posteriormente. Pero ese es un proceso más largo, tiene que tener unas consideraciones, unas exposiciones, una discusión dentro de ese Consejo Nacional del Patrimonio. ¿Quiénes integran ese Consejo Nacional de Patrimonio? Varias instancias de la sociedad civil, el Ministerio de las Culturas, la Universidad Nacional, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, entre otras delegados. Digamos, básicamente, la discusión que se está dando en el país alrededor de qué significa el sombrero de Pizarro es la discusión o el análisis que ustedes van a tener en ese Consejo de Patrimonio. Para declararlo bien de interés cultural es el tipo de discusiones que se tienen, por supuesto son discusiones técnicas, es una exposición, en fin, hay una larga exposición de alguien que como experto lo presenta y los demás miembros aceptan o no la declaratoria. Ministro, de interés cultural. Y si la decisión la toma el Consejo de Patrimonio, ¿usted por qué se saltó el Consejo de Patrimonio reconociendo el sombrero de Pizarro antes de? No, es que el reconocimiento no es la declaratoria. El reconocimiento es una medida que yo puedo tomar administrativamente, que está debidamente justificada y está reconocido como patrimonio cultural. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Y por eso es tan desafortunada la emisión de este comunicado que no era necesario. Lo que ocurrió es que el presidente, como ustedes lo saben, se encontró con un grupo de personas, entre ellas el escolta o la persona que estaba junto a Carlos Pizarro León Gómez el día de su asesinato. Precisamente estoy por acá en el aeropuerto a bordo de este avión de Avianca, y esa persona llevaba ese sombrero sobre sus piernas, que es un sombrero pues además tiene una historia paradójica, porque era un sombrero que él había usado para disfrazarse en esos días que estaba tan amenazado, y el sombrero le quedó tan bien que lo usó para firmar la paz y que lo estaba usando en sus viajes. Ese sombrero sobrevive sobre las piernas de esta persona se lo lleva a Suecia y 30 años después sucede este encuentro. Al regresar ese sombrero al país, nosotros decidimos obviamente emitir esta resolución para protegerlo, para resguardarlo, para que pues tuviera un sustento legal y además lo incorporáramos
a la colección del Museo Nacional. Básicamente ese es el tema de la resolución que emitimos el lunes. Y en este caso, ministro, además de esas consideraciones que ustedes tuvieron en cuenta, ¿hay alguna otra que logre incluir el sombrero de Carlos Pizarro dentro de ese listado de bienes de interés cultural de la nación? Por supuesto, para nosotros se trata de un incontestable símbolo de paz. No nos podemos olvidar que este era el sombrero que llevaba un candidato presidencial sobre su cabeza el día que lo asesinaron. Era el sombrero que llevaba un firmante de paz, era el sombrero que llevaba una persona que había hecho un pacto con el gobierno colombiano en 1989-1990, y sin duda los símbolos de paz cada vez son más importantes para este país. Sí, ¿y no se pensó en las víctimas del M-19, ministro? Por supuesto, las víctimas están en el corazón de este gobierno, han sido reconocidas ampliamente y obviamente hacen parte de la reflexión, pero una cosa no tiene que ver con la otra, me parece a mí. Sí. Una cosa es el contexto de las víctimas de una época anterior a la firma de la paz y otra es el momento posterior a la firma del acuerdo de la paz. Yo creo que eso tenemos que entenderlo todos como sociedad, porque si no vamos a considerar que a cualquier acuerdo que lleguemos no tiene validez, no es importante y lo podemos desconocer porque antes hubo experiencias dolorosas que hemos protagonizado todas y todos los colombianos. Yo creo que el pasado es un asunto inacabado, es un asunto por explorar, es un asunto por discutir y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Fíjense que las veces que hemos hablado ha sido sobre todo por este tipo de medidas, ministro, y este tipo de símbolos que estamos visitando. Le pediría respetuosamente que me aclare esta frase que usted acaba de pronunciar, la guerra que todos y todas hemos protagonizado. ¿Usted cree que en Colombia todas y todos hemos estado metidos en la guerra? Sin duda alguna, somos una sociedad que ha tenido conductas, así sea personales, privadas, que han tenido que ver con una exacerbación de la violencia, el clasismo, el racismo, eso también hace parte de la guerra. Yo mismo he sido parte de la guerra. Yo he tenido conductas. No, yo no he sido parte de la guerra, ministro. Yo respetuosamente difiero de usted. Yo soy colombiano y he sido víctima de la guerra. No he empuñado armas, ministro. Pues es que la guerra no solo es un asunto de armas, Néstor, es un asunto de violencia cotidiana, es un asunto de violencia familiar, es un asunto de estado de cosas de la sociedad que no logra sobreponerse a los conflictos. Pero bueno, es su punto de vista y me parece legítimo. Okay. Yo sí me siento responsable de este país de alguna manera. No, yo también me siento responsable y por eso, ministro, me levanto a trabajar todos los días responsablemente. Pero no me siento responsable, lo que le digo es, no todos hemos estado en la guerra. Me parece que esa es una generalización que pone del lado de los victimarios a buena parte de este país. Aquí ser víctima de la guerra no es lo mismo que ser un victimario de la guerra. Yo no he hablado de victimarios, Néstor, dije que todos somos parte de la guerra, pero bueno, vale, yo le entiendo su punto de vista, está bien, yo también me levanto todos los días a trabajar, pero sí me siento parte de esta guerra y de este conflicto y siento que no soy ajeno a él. Ministro, así como declararon con esta aclaración suya sobre reconocimiento y declaratoria del sombrero de Pizarro, ¿qué otro símbolo de la guerra en Colombia están pensando declarar Patrimonio Cultural de la Nación? No, Néstor, yo me voy a permitir, porque así lo dice la resolución y no me parece justo la manera en que usted me cambia las palabras. Yo en la resolución digo que este es un símbolo de la paz y usted dice que este es un símbolo de la guerra. Entonces, nosotros no estamos proponiendo símbolos de guerra. Entonces, ministro, le pido disculpas si dije símbolo de la guerra. ¿Qué otro símbolo de paz están considerando en el Ministerio de Cultura? Muchos otros, el monumento a Puerto Resistencia, por ejemplo, lo queremos declarar Patrimonio Cultural de la Nación. Vamos a hacer un contramonumento que queremos declarar patrimonio con las Madres de Soacha, lo estamos construyendo, llevamos 1 año y medio trabajando con ellas para construirlo, para honrar a estas madres que perdieron 6.402 muchachos en medio de los falsos positivos. Y ese es el proceso de un ministerio, pero obviamente no solo lo único que hace, pero hay muchos otros símbolos que yo creo que son importantes, los símbolos de mucha gente que ha caído en este país, los símbolos
de personas como don Raúl, el padre de las víctimas. Yo creo que hay mucha gente que en este país merece ser honrada y obviamente se trata de tener este tipo de conversaciones y discusiones de manera amplia, tranquila y de cara a todos, porque le insisto, para mí el conflicto sí lo hemos vivido todos, entonces eso es lo que lo hayamos vivido todos, no tengo duda. Ministro, así como el sombrero de Pizarro se eleva a esta categoría de patrimonio cultural, también usaba sombrero Carlos Castaño, que también firmó un acuerdo de paz. ¿Usted ha considerado la posibilidad de exaltar el sombrero de Pizarro a la misma categoría, el de Castaño a la misma categoría del de Pizarro? Néstor Carlos Castaño firmó un acuerdo de paz. Bueno, estuvo metido en un acuerdo de paz. Entonces Mancuso, por ejemplo, Néstor, que sí lo firmó. Pues Mancuso ha sido invitado como gestor de paz del presidente Petro. Sí, señor. Sí, pero digo, ahora que el gobierno... Pero está vivo y está pudiendo hablar y está siendo escuchado. Lamentablemente Carlos Pizarro fue asesinado. Sí. Por ejemplo, el poncho de tiro fijo podría ser sujeto de la declaratoria de bien de interés cultural de la nación. Bueno, pues podríamos analizarlo, ya lo propuso Elvira Cuervo como ministra hace 22 años, justo cuando estábamos en el proceso con las FARC para que ingresara al Museo Nacional, y hubo un debate sobre aquel trapo rojo, este poncho que usaba tiro fijo Manuel Marulanda Vélez. Entonces son objetos sobre los que podemos discutir, por supuesto. Sí, ¿y qué otros objetos que hayan pertenecido, por ejemplo, a los firmantes del acuerdo de paz? Ministro, Felipe, perdón. Le preguntaba, por ejemplo, ¿qué otros objetos de quienes firmaron el acuerdo de paz podrían ser sujetos de esta declaratoria, en su criterio? El esfero, por ejemplo, ya con el que firmaron la paz, ya es patrimonio cultural de la nación. No sé, tendríamos que explorar. Yo no tengo una lista, digamos, no voy teniendo una lista a la mano de cosas que creo que pueden ser importantes, pero obviamente estos objetos de paz son importantes, como muchos otros, como la colección Quimbaya, como todo lo que estamos tratando de hacer desde el Ministerio para abrir una reflexión sobre nuestro pasado. Sí, el tema, por supuesto, usted lo entiende perfectamente, genera sensibilidades y unas controversias naturales. Ministro, sobre el tema del comunicado, ayer le quisiera hacer una pregunta final. ¿Quién hizo ese comunicado? ¿Cómo sale un comunicado del Ministerio de Cultura sin su autorización? Salió el día lunes 18 de junio a eso de las 5 de la tarde. Yo estaba en Consejo de Ministros. Tengo toda la trazabilidad de que no se me informó. Salió desde el área de patrimonio. Se me explicó que porque necesitaban hacer una aclaración después de una discusión técnica. Evidentemente yo desautorizo esa comunicación y ayer ya me reuní con las personas que tuvieron esta iniciativa inconsulta, absolutamente irrespetuosa, porque no es que no se pueda hablar ni discutir como lo estamos haciendo, pero yo creo que aquí se me pasó por alto de una manera irrespetuosa y sin tener en cuenta evidentemente mi opinión. Inconsulto y irrespetuoso quiere decir, ¿van a salir esas personas del ministerio, me imagino? Yo sí creo, sí señor. ¿Y le puedo preguntar quiénes son esas personas? No, Néstor, yo esto por radio no me parece, ahí sí me parece irrespetuoso con la gente. Sí, lo entiendo. Vale, ministro, lo dejo que aborde su vuelo. Gracias por estos minutos. Néstor, Felipe, a todas las mesas de trabajo, un abrazo y hasta la próxima. Gracias, señores. El ministro de Cultura, Juan David Correa. Muy amable, Felipe, el ministro, reconociendo, yo creo que todos lo entendemos, que este es un tema profundamente sensible, ¿no? El tema de cuáles son los homenajes. La aclaración del ministro quiere decir, Felipe, se reconoce el patrimonio, se reconoce el sombrero de Pizarro como patrimonio cultural mientras tramitan, y esta es la molestia del ministro, mientras tramitan la declaratoria. Y es lo que es una lo que diferencia plantea sutil técnica es que, entre reconocimiento y declaratoria. Que la solicitud de declaratoria como bien de interés cultural de carácter nacional, que es la categoría que existe en la ley, se va a tramitar ante el Consejo de Patrimonio. Antes se llamaba Consejo de Monumentos Nacionales, cuando se incorpora el patrimonio
inmaterial, también se entiende el Consejo de Patrimonio, que es la máxima instancia asesora. Y me imagino que esa discusión va a ser muy interesante, porque es que en ese consejo no es un tema exclusivamente político y de apasionamientos, de que algo es sustento de la nacionalidad o no, sino que efectivamente hay que acreditarlo, y hay que acreditarlo con documentos. Y estas preguntas, María Consuelo, que le acabo de hacer al ministro, ¿es posible que surjan allá o seguramente van a surgir allá? Son el centro de la discusión. Y el punto aquí, cuando uno declara algo patrimonio cultural, declara algo bien de interés cultural, es si eso es sustento de la nacionalidad, porque lo que dice tanto la Constitución como la Ley de Cultura es que esa es la amalgama. Esa es lo que nos une como colombianos, esa lista de bienes de interés cultural. Yo creo que nadie duda que las murallas de Cartagena, o que Monpós, o que el espacio de San Basilio de Palenque, o que el Carnaval de Barranquilla efectivamente nos une como colombianos, nos enorgullece. La pregunta es si el sombrero de Pizarro lo hace. Yo creo que usted da en el clavo, y esa es la discusión que habrá en ese Consejo de Patrimonio. Además hay una distinción que hay que hacer de unos elementos de memoria, que yo sí creo que todos los elementos del conflicto armado son unos elementos que los colombianos tenemos que tener ahí. Yo insisto que en el Museo Nacional, por ejemplo, creo que está el poncho de tiro fijo y muchos otros elementos del conflicto armado, porque forman parte de nuestra memoria y de nuestra historia. Y digamos que creo que hay que tener además unos elementos de reconciliación también. A mí me molesta mucho que la reacción tan fuerte que ha habido en relación con este caso, porque pues realmente a un grupo que hizo la paz como el M-19 estarle diciendo terroristas, asesinos, etcétera, me parece que es una cosa que no cumple con el acuerdo de paz que se hizo, porque era cerrar esa página, pasarla. No quiere decir que haya que olvidar, todo lo contrario, hay que recordarla, y por eso los elementos de memoria son importantes. Sí, pero mantener la guerra. Pero mantener la guerra verbal tampoco podemos es una pasar cosa, a la exaltación y de mantener la guerra verbal es una cosa absurda. Pero mire, Néstor, esto va a terminar. Entonces, ¿qué vamos a poner las gafas de Santrich? No. Vamos a todo lo que sea de memoria, todo lo que sea de memoria hay que tenerlo. Pero esto es un acto de oportunismo del presidente Petro. Yo ayer estuve revisando, con mucha artera, pero hice la tarea revisando el libro del presidente Petro, Muchas vidas, una vida, muchas vidas. Y lo que me quedó claro después de volverlo a leer es que Petro odiaba a Pizarro, lo odiaba, porque decía que Pizarro era el guerrerista, el hombre de la guerra. Y eso no es cierto, el que firmó la paz fue Pizarro. Entonces yo mirando esto dije, ¿y no será más bien que Pizarro y Bateman no llevaron nunca a la comandancia del M-19 a Petro? Pero es que había una diferencia generacional. Esto, no lo estoy inventando, coja el libro, Felipe, ahí está la frase. No hace sino hablar mal de Pizarro en el libro. Felipe, por eso le pregunté de Petro ayer a la esposa, a la compañera, a la mujer de Pizarro, a doña Laura, porque esa relación obviamente estaba en ese momento llena de tensión. Ella estuvo Hoy todo el mundo saca las banderas del M-19, como si hubiera sido un movimiento monolítico, como hubiera sido un movimiento de unión. Claro que había división y claro que hubo muchos codazos en el M-19. Pero además hay una diferencia entre un museo de la memoria y lo que significa un bien de interés cultural de la nación. Correcto. Un museo de la memoria es un museo en el que todos los horrores o lo que simboliza los horrores de la guerra está en un sitio para que la nación, los ciudadanos reflexionen y no se vuelva a repetir. Eso está en muchas partes del mundo y es válido y es comprensible. Otra cosa es una declaratoria de un elemento que tuvo que ver con el conflicto como bien cultural de toda la nación. Digamos, hay una diferencia que es clave de tener en cuenta en esta discusión. Ahí está la aclaración del ministro de Cultura esta mañana sobre... Bueno, y la otra cosa es que el diálogo no le gusta tanto, porque cuando los técnicos del ministerio dicen lo que es correcto, que es la declaratoria, pues lo que terminan es votados del ministerio, porque ya dijo que los iba a sacar a la gente. Pero porque hicieron algo que sí es muy sintomático, Néstor, de lo que está pasando en el país es que hoy estos símbolos del M-19 polarizan muchísimo más que en los años 90. Es que cuando sale una bandera del M-19, de verdad, la radicalidad de ambas partes, también hay que decirlo, es inaceptable. Que un sombrero que fue utilizado para firmar la paz esté generando semejante nivel de crispación, pues realmente dice mucho de cómo estamos como sociedad.
sociedad y lamentablemente cuán divididos estamos en estos últimos 30 años después de haber firmado esa paz y después de haber construido una constitución conjuntamente. Duramos tranquilos aquí 30 y pico de años desde la firma, Felipe, usted me corregirá, del acuerdo de paz. Y aquí lo único que hubo fue elogios para Navarro y para la gente que cumplió el acuerdo de paz. Lo que pasa es que de ahí, de decir, ok, han cumplido el acuerdo de paz, bienvenidos a la vida civil, a la exaltación de los valores del 19, a la apología, Néstor. Entonces la gente entiende la diferencia entre una cosa y otra. Si usted no se arrepintió de la lucha armada, está en unos asuntos complicados. Digamos que ese es un punto fundamental. El arrepentimiento o el decir, fue un error. Lo hicieron las FARC, Néstor. Los cabecillas de las FARC dijeron, fue un error. Fue un error haber estado en la guerra durante 40 años. Néstor. Y pasa lo mismo. No, y lo han dicho. Una cosa es la discusión legal. Algunas de las personas sensatas del otrora M19 lo han dicho también. Es decir, Navarro Wolf en su momento, varios de ellos, pues. No les he oído mucho. Un error, no ha debido pasar esto. No les he oído mucho. El único que no se arrepiente no les he oído mucho. Yo creo que Navarro no les he oído mucho. Está en otra. No, yo sí les he oído. A mí me da mucha pena, pero por ejemplo, lo único que no le he oído un García, arrepentimiento nunca es a Petro. No, pero ayer Laura García justificó la lucha armada durante el Frente me pareció Nacional. Una mujer estupenda. Ayer lo dijo, Felipe, me da pena con usted, pero ayer lo dijo. Y es que precisamente yo no puedo, es que no sí, ok, pasémosla por alto. Pero, Néstor, es que yo no puedo con esa romantización, con romantizar estas cosas, con ese estilo de romantizar las cosas del ministro Correa. Porque el discurso que nos echó hoy, pues, o el speech que nos echó hoy, es igualito al que nos echó cuando la espada de Bolívar. O sea, se está volviendo una cosa repetitiva, que empieza a romantizar hechos que realmente fueron errores que cometió un sector de la izquierda en este país, un sector que se equivocó de cabo a rabo. A mí no me vengan a decir que el secuestro está inspirado por causas nobles y que entonces se arrepintieron y entonces por eso hay que poner unas medallas. No, aquí hubo un error enorme de grupos individuales, pequeños grupos marginales que cayeron en lo que se llama el infantilismo de izquierda y le causaron gravísimos daños al país. Yo sí, a nombre de la izquierda reclamo, perdóneme, Héctor, yo hacía en nombre de la izquierda, porque he militado en la izquierda más de 50 años, a nombre de la izquierda reclamo que no han hecho un daño gravísimo. Las FARC, el EPL, el ENL, el M19, etcétera. Y eso es una afrenta para sectores que tuvimos la razón desde el comienzo de que eso era un error, de que eso era una equivocación, que eso le hacía más daño que bien al país. Y no acepto que el ministro de Cultura del gobierno de Petro romantice eso, pasando por alto todo lo que eso significó. Yo comparto la opinión de Aurelio de que la guerrilla evidentemente le hizo un enorme daño al pensamiento de izquierda en Colombia. Lo que no comparto es la necesidad de triunfo, la necesidad de derrota de otra parte. Es que hay que derrotarlos, hay que decirles, ustedes se equivocaron y ustedes hicieron mucho daño, arrodíllense, flagélense, etcétera. No, pero si hay que mostrar que están equivocados, Héctor, la lucha armada no es buena, Héctor. La lucha armada no es buena, yo lo he dicho un millón de veces, pero lo que no creo... Héctor, ¿qué tiene de malo decirle a los señores, sí, la lucha armada fue un error, sí, ya se reinsertaron y sí no pueden reivindicar las banderas de la lucha violenta? Esa es la opinión suya, la de Aurelio y la mía, pero no es la de ellos. Y hay que respetar también su postura. Ellos al contrario creen... Es que la sociedad... Ellos al contrario creen, por ejemplo... no se pueden respetar, pero permítame, padre. Ellos, por ejemplo, creen que la lucha del M19 terminó con la Constitución de 1991, que fue la transformación política más grande que ha tenido Colombia prácticamente en toda su historia republicana. Entonces ellos creen que fue positivo. Yo creo que fue negativo, pero ellos creen que fue positivo y me parece que no hay que estar en el tema de que, bueno, yo imponerle lo que yo creo a los demás. El problema es que el presidente quiere imponer esa visión de triunfo. ¿Por qué? Pues eso siempre pasa con el que gana, Ricardo, y lo que pasa es que el presidente Petro ganó las elecciones y se nos está olvidando una cosa. Sí, pero me gustó mucho lo que dijo Luis Ernesto. Para modificar lo que me gustó mucho lo que dijo Luis Ernesto. Mire, bueno. yo creo, si uno se devuelve 35 años al momento en el que se suscribió la paz con el M19, si ese acto de
de reconocimiento como patrimonio del sombrero de Pizarro lo hubiese hecho Virgilio Barco una semana después del asesinato de Pizarro, el 90% del país lo hubiera aplaudido. Hubiera la historia. Lo hubiera aplaudido. Claro, tienes razón. Héctor, tienes razón. Pero, y es que en ese momento hoy desgraciadamente nos hemos devuelto un montón por cuenta de las reacciones personales que genera Petro. Es que todo esto pasa es porque nos molesta lo que dice Petro. Por cuenta de Pero las es que reacciones. Barco no necesitaba cambiarle. ¿Sabe qué le suma a esa polarización? Petro está muerto de risa. ¿Sabe qué le suma a esa polarización? Y no hablando del Cauca, de Jamundí, del Valle. ¿Sabe qué le suma a esa polarización? La triste noticia de las tierras. De las tierras, aviones y esto sin gasolina. Está muerto de la risa. Barco no hubiera hecho eso jamás. Sí, solo quería decir, estamos en estas no por la reacción, sino por la acción, que es la que origina la reacción. Claro. 7:31 minutos. Luis Ernesto, me decía usted la última, por favor. Que van a quedar despedidas las personas que hicieron una aclaración técnica y pues que él llamó irrespetuoso, como si le hubieran dado un golpe blando, pues para utilizar el término mal llamado del presidente cuando le llevan la contraria. Pero la aclaración técnica consistía básicamente en decir, esto todavía no es patrimonio cultural, por eso que nos explicaba María Consuelo, pero va a serlo, porque falta un procedimiento, esto es un reconocimiento. En eso consistía la aclaración, y qué lástima que no se la han consultado, pero creo que era absolutamente pertinente la aclaración de los técnicos. ¿Sabes por qué? Van a tener que montar el departamento administrativo de correcciones. Claro, no. Porque todos los días hay un funcionario que sale y dice, yo no dije eso. Claro, pero adicionalmente... Entonces, que monten eso, el Departamento Administrativo de Correcciones y Eso es lo que pone por encima es el activismo en el Ministerio de Cultura a lo técnico. Y a mí sí me da mucha tristeza que se pierdan también varias décadas de construcción de políticas públicas para hacer campañas electorales. 7:32 minutos, los acompañamos desde Blue Radio, estamos en las frecuencias de Blue Radio, estamos en el canal de YouTube, leo sus comentarios. Ahora, Felipe, acuérdese que estamos, anunciada por el gobierno, en época en que los ministros están todos, en la práctica, todos... en la cuerda floja. Pues sí, porque el presidente anunció que vendrían cambios en su gabinete. En segundos, la presencia aquí de otro ministro, el señor ministro de Justicia, en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La Fiscalía prepara un documento que será fundamental para enfrentar el creciente número de casos de violencia de género y de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Violencia ejercida a través de delitos como el feminicidio, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y la trata de personas. Desde luego el eje es garantizar los derechos de las víctimas de estos delitos, pero luego de un debate de control político sobre feminicidio que se adelantó en el Congreso de la República, quedan claras varias situaciones importantes desde la Fiscalía, donde no se analizan hechos de forma aislada, sino que se hacen en el contexto para establecer patrones y comportamientos de esos delitos, de quienes lo cometen, a través de machismo, subyugación, dominación y discriminación. Según la Fiscalía, detrás de esos delitos hay un ciclo de violencia con trasfondo de sometimiento y dominación hacia la víctima, como comportamiento machista durante un largo periodo. Y la Fiscalía también tiene dentro de sus actuaciones una que puede ser controvertida, pero que ellos han defendido, y es la aplicación del principio de oportunidad en el marco de la violencia intrafamiliar. Aplica la Fiscalía la justicia restaurativa para algunos casos de este tipo de violencia. Fueron la falta de consensos y al final la decisión del gobierno de romper el acuerdo con Cambio Radical y el Centro Democrático lo que causó que la reforma, que muchos veían como la más opcionada para tramitarse sin tantas polémicas, terminara hundida. Bueno, ni siquiera agendada en el último día de debate de esta legislatura en el Congreso. En medio del caos, anuncia el gobierno con la misma ministra. 7:34, ministro Néstor Osuna, ministro de Justicia. Buenos días, ministro, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, gracias. Me alegra. Ministro, hoy es el último día de las sesiones en el Congreso. ¿Qué pasa con el proyecto de la jurisdicción agraria, tan importante, creando otra justicia especializada en Colombia? Sí, señor, tenemos hoy, creo que es el primer punto del orden del día, la votación en el Senado de la conciliación.
Ya como la Cámara y Senado aprobaron 2 textos que no eran exactos, había que hacer la conciliación. Ya la conciliación fue votada favorablemente en la Cámara de Representantes. Solo falta esta votación en el Senado de la República, que está prevista para hoy de primer punto del orden del día. Así que hacia allá voy, hacia el Congreso en este momento. ¿Y usted cree que alcanzan a tramitar, a sacar la jurisdicción agraria? Sí, porque solo falta eso, la votación de conciliación en el Senado, la ley estatutaria. La ordinaria sí queda para la próxima legislatura, pero la ley estatutaria solo le falta esa votación, que incluso como ya es informe de conciliación no tiene discusión, no hay lugar a proposiciones de cambiar texto ni nada, sino es votarlo, y yo confío en que la votación va a ser a favor, porque las votaciones previas en los 4 debates pues indican que es un proyecto de ley que tiene un amplio consenso. Sí. Ministro, y si sale, como dice su optimismo, que va a salir, ¿a partir de cuándo se implementa esta nueva justicia y de qué se va a encargar la justicia agraria? Bueno, entonces, de alguna manera la justicia agraria ya está funcionando porque está en la Constitución. Esta ley estatutaria pasa primero a control oficioso en la Corte Constitucional, pero mientras eso ocurre ya están creados, digamos, formalmente por el Consejo de la Judicatura los primeros 30 despachos judiciales agrarios y la primera sala de tribunal, y progresivamente se irá aumentando el número de despachos. Esta jurisdicción se va a encargar de resolver los pleitos, los litigios que surgen en el mundo rural. Y la peculiaridad que tiene esta jurisdicción es que resuelve tanto asuntos de derecho privado, mejor decirlo, tanto pleitos que surgen entre particulares como pleitos que puedan surgir entre un particular y el Estado. Entonces, digamos, pleitos de propiedad, de linderos, de cosecha, pero también pleitos de uso del suelo, de asignación de baldíos. Todo lo puede resolver el mismo juez sin importar si el asunto es de administrativo o de civil. Y el procedimiento pues va a ser mucho más rápido, más expedito que los procedimientos actuales. Ministro, como estamos viendo tantas tomas de predios, movimientos de diferente origen, de diferente naturaleza que llegan y se toman, qué sé yo, un ingenio, unas tierras de un ingenio en el Valle del Cauca o de unos ganaderos en Córdoba, es útil saber quiénes son los jueces que van a tomar esta decisión. Bueno, pues será el mismo procedimiento con el que se designan los demás jueces, o sea, los designará el Consejo de la Judicatura mediante concurso. La ley simplemente dice que pues para poder ser juez agrario rural se deben tener conocimientos especializados precisamente en derecho agrario, pero los jueces los nombrará la rama judicial de forma absolutamente independiente y autónoma, con el mismo procedimiento de concurso que se utiliza en la actualidad. En este caso, ministro, la jurisdicción agraria es uno de los puntos fundamentales para la implementación del acuerdo de paz. En la práctica, ¿qué va a cambiar para quienes hoy han tenido las históricas disputas por la tierra? ¿Qué garantías van a tener? Y también, en el sentido inverso, ¿qué garantías habrá de que no haya excesos o abusos con base en la intención clara, por supuesto, de que se debe distribuir la tierra de forma equitativa, respetando los derechos adquiridos, derechos de todos? Mire, yo resaltaría principalmente 2 asuntos. Uno de acceso, es decir, estos jueces van a estar ubicados, así es el mapa que hemos convenido con el Consejo de la Judicatura, precisamente en aquellos municipios normalmente distantes de las capitales, en los que hay mayor cantidad de litigios agrarios y mayor conflictividad por la tierra. Entonces, por una parte hay facilidades de acceso a la justicia, jueces más cercanos, pero por otro lado, y creo que la garantía es para los dos, es que la litigiosidad agraria, que en Colombia usualmente se ha venido resolviendo de modo violento, pues ahora resuelta por jueces independientes, profesionales, autónomos, que van a proteger la ley que ya está. Es decir, esta ley de jurisdicción agraria no cambia las leyes sustanciales sobre propiedad, sobre explotación de la tierra, sobre usos del suelo. Simplemente cuando surgen pleitos, por ejemplo, por una ocupación ilegal o por un despojo o por cualquier situación propia de la vida rural, pues eso que el Estado usualmente no había atendido de un modo, digamos, razonable, sino que lo había dejado un poco a la fuerza, pues ahora va a tener unos jueces que le resolverán con su criterio, pero basado en la aplicación de la ley. Es decir,
los jueces, como todos los jueces, no tienen iniciativa política de asignación de tierras o de fijación de políticas públicas sobre asuntos agrarios. Lo que hacen es resolver litigios que surgen como esos que usted me dice, alguien que se ha tomado una tierra ilegalmente, o alguien que despojó a otro. Eso el juez lo va a resolver, como hoy en día en la ciudad se resuelve un pleito de comercio entre comerciantes por un juez de la República. Ok. Es el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Ministro, le hago una pregunta, si me lo permite, personal y de otro tema. Claro, sí. El presidente Petro anunció cambios en el gabinete. Y a usted lo oigo muy mencionado que se va del gabinete, porque usted pidió o porque tiene unos planes personales. ¿Eso es cierto, si me permite la pregunta? Con el mayor gusto. No es cierto. Yo estoy muy comprometido y contento, si me permite también una expresión personal, con lo que estoy haciendo en el Ministerio de Justicia. No le he manifestado al presidente ninguna intención de retirarme, por el contrario, él sabe que cuenta con mi concurso mientras él lo desee, y por supuesto, soy consciente de que no soy imprescindible. Si el presidente considera que el segundo tiempo del gobierno es mejor con otro equipo, pues nos haremos a un costado con la satisfacción de haber puesto un granito de arena, pero por mi parte yo ahí estoy listo para continuar una temporada más. Ministro, ¿el cuento de que usted está aspirando a la Defensoría del Pueblo es cierto? Pues mire, con el presidente jamás he tocado ese asunto. Él nunca me ha mencionado el tema, ni me ha dicho nada, ni me ha hecho un guiño, ni me ha mirado a los ojos cuando se habla del tema, porque con él nunca he tratado el tema. Entonces pues yo no veo, el presidente es el que hace la terna y nunca me ha dicho nada al respecto. Ni usted le ha dicho tampoco nada. Tampoco, no es un tema que esté en nuestra agenda. ¿Pero le gustaría, le sonaría, ministro? Hombre, la Defensoría del Pueblo es un cargo muy interesante y muy importante, pero yo estoy muy contento donde estoy. Vale, entiendo perfectamente. Ministro, si me permite, le hago una pregunta final sobre otro tema, sí. Y es la estrategia que anunció la fiscal general de la Nación, la fiscal Camargo, para luchar contra los delitos de género en Colombia, que me parece muy importante, y anuncia ella, ministro, que va en esa estrategia nueva, que va a otorgar principios de oportunidad. Traducción quiere decir alguna clase de perdón judicial para los responsables de casos menores de violencia intrafamiliar, cuando no sea grave, cuando no sean reincidentes, casos de maltrato a mujeres. Esa idea, ¿usted la ha hablado con ella? ¿A usted como ministro de Justicia le gusta? Sí, la comparto plenamente. En el proyecto de reforma a la justicia que ya tenemos prácticamente listo, que está consensuado entre Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y Gobierno Nacional, hay un pequeño retoque que precisamente abre más posibilidades de principios de oportunidad, de allanamiento a cargos, porque sí estamos convencidos de que la posibilidad de reparación a las víctimas, la posibilidad de restituir el tejido social que se rompe con una agresión, puede ser mucho más justa y mucho más efectiva que la amenaza de penas muy largas que luego pueda que se cumplan, pueda que no. Entonces en eso estamos en plena sintonía con la Fiscalía. Fíjese, ministro, que el riesgo que advierten expertos es que la violencia intrafamiliar que empieza con un empujón termine en un feminicidio. Y entiendo que la aplicación de este principio como justicia restaurativa en casos que no son riesgo grave o extremo y sin reincidencia, ya lo está aplicando la Fiscalía en Chocó, en Cauca, en Boyacá y en Atlántico. Pero ¿de qué manera se puede avanzar hacia ese punto ya de una forma más general en el país, sin que esto implique el punto de partida de casos que terminen con mujeres muertas, por ejemplo? Sí, mire, yo estoy convencido de que este tipo de esta forma de respuesta estatal que tiende a obligar a la reparación a la víctima y que toma medidas de protección y que ofrece disminuir el castigo a cambio de medidas de protección a las víctimas, es más eficaz para prevenir que la violencia sale que la amenaza tradicional de una pena muy alta que a veces se pone y a veces no se logra imponer. Entonces, yo considero, y la evidencia nos dice que esto puede ser más útil, pero de paso le anuncio, esto lo vamos a complementar con un proyecto de ley que también está listo para presentar el 20 de julio sobre, se llama erradicación, por lo menos intentar erradicar los delitos basados en violencia de género, que
que no contiene por primera vez, digamos, en los años recientes, una estrategia simplemente de aumentar las penas, sino por el contrario, sin tocar las penas, que ni se aumentan ni se disminuyen, lo que tiene es una cantidad de herramientas para darle a la Fiscalía herramientas especiales de investigación, protocolos de investigación, darle acompañamiento a las víctimas, como rediseñar las comisarías y las comisarías de familia y las defensorías de familia, porque definitivamente es un problema muy grave. Pero, que ministro, tenemos que enfrentar de modo novedoso. De lo que estamos hablando es, si yo le pego a mi esposa, le pego una cachetada, qué sé yo, le empujo, y ella va y me denuncia, la Fiscalía me la perdona cuando es la primera vez, ¿cierto? No le sale tan barato, Néstor. La Fiscalía le va a imputar unos cargos, darme en principio de oportunidad quiere decir, claro, sí, me perdona, es que no es, ¿a quién voy a delatar? ¿A mi vecino? No. El compromiso no cambio de nada. No puede volver a hacerlo, usted tiene que... No a cambio de nada, por ejemplo, a cambio de que usted se vaya de la casa y se vaya a otro domicilio, o a cambio de una reparación, o a cambio de tener que hacer unos trabajos comunitarios, en fin, algo que no lo impone, digamos, la Fiscalía o el juez de su propia iniciativa, sino que con el concurso de la víctima puede decir, sí, yo puedo mandar a mi marido una temporada a la cárcel, o si hace esto, si me repara de este modo, si repara a los niños de este modo, si aumenta la cuota de alimentos, que sé yo, pues yo me sentiría reparada, y entonces con eso se puede dar un principio de conformidad temporal, provisional, que si se cumple después se puede volver definitivo. Entonces no es me la perdonan así nomás, sino me cambian la cárcel larga por otro tipo de actuaciones. Pero, ministro, dicho eso, ¿todos los feminicidas no arrancan con una cachetada? Muchos sí, eso es cierto, y por eso, digamos, la estrategia actual de decirle por la cachetada, usted se va a ir mucho tiempo a la cárcel y después resulta que no lo hacemos, hay que cambiarla por una que sea más efectiva, y yo creo que esta en la que está pensando la fiscal general es más efectiva que la actual. Sí, en estos casos, ministro, hay una muy grave situación, es que el victimario está en casa. En estos episodios de violencia de género, de violencia intrafamiliar, de feminicidios, muchas veces el victimario está en la casa. Esta posibilidad de aplicar este principio de oportunidad temporal no abriría la puerta a que ese victimario permanezca al lado de la víctima y propicie escenarios más graves? ¿O cómo se contempla la posibilidad de que haya un alejamiento o una medida que evite que siga permaneciendo el modelo de victimización, que es uno de los elementos que plantea la Fiscalía en su política? Pues mire, es que ahí se pueden tomar muchas medidas. Como le digo, esto no está tasado en la ley, sino que es fruto del acuerdo que se llegue entre las partes. Entonces, puede ser que una de las consecuencias sea, mire, usted puede evitar la cárcel, pero se va y se busca otra casa por imposición del juez. O tiene prohibido acercarse a la víctima, y donde la víctima simplemente ponga el teléfono en el botón rosa que el victimario se volvió a acercar, se pierden todos los beneficios, y ahí sí se va para la cárcel, a la cárcel larga, esa con la que normalmente lo amenazamos o lo amenaza la ley. Entonces, digamos, precisamente ahí se pueden tomar algunas medidas que pueden ser más eficaces que simplemente la amenaza de cárcel que muchas veces no se logra cumplir. ¿Usted de casualidad, ministro, tiene alguna cifra de cuántos agresores de mujeres, maridos maltratadores, hombres violentos, cuántos van a la cárcel? Sí, pero como que iba en el carro hacia el Congreso me cogió sin papeles, pero mire, son hechos muy graves. Hay delitos de violencia sexual, casi que cada minuto se comete uno en Colombia, casi siempre contra mujeres. Y la tasa de feminicidios ha crecido muchísimo en nuestro país en los años recientes. Hace 3 o 4 días tenía los papeles y les di las cifras a un grupo, y ahora mi memoria me traiciona y no sé los números, pero son números muy alarmantes. Sí, pero le preguntaba, ministro, le preguntaba por eso, porque si estamos de acuerdo, la cifra de feminicidios, de ataques de género, ha crecido, en vez de haberse ido achicando, ha crecido. Sí. Esto que está haciendo hoy la Fiscalía con el visto bueno del gobierno no es un mensaje casi de se permite la patadita, se permite la cachetada. No, todo lo contrario, es un mensaje de que vamos a mostrar
cómo somos mucho más eficaces en la lucha contra ese grave delito, protegiendo a las víctimas, reparando los daños que se causan. O sea, yo estoy convencido de que esta es la estrategia adecuada, pero aprovecho para decir una cosa: la fiscal no necesita el visto bueno del gobierno para actuar. O sea, es cierto que aquí coincidimos, y qué feliz coincidencia, pero si no consideramos, pues la fiscalía es autónoma y es quien tiene a su cargo el tema, ¿no? Vale, es el ministro de Justicia, Néstor Osuna, hablando de este nuevo enfoque para delitos de género en Colombia. Ministro, gracias y le deseo suerte en su gestión hoy en el Congreso. Muchas gracias, a su disposición siempre. No, señor, muy amable. Néstor Osuna, el ministro de Justicia, hablando del tema de la justicia, la jurisdicción agraria y también de este tema de género. Felipe, ¿usted está de acuerdo con esta especie de principio de oportunidad, que quiere decir un beneficio penal para algunos casos de agresiones a mujeres? Sí, ya verdad, mire, le voy a decir, yo conozco hace muchos años al profesor Néstor Osuna, lo conozco más como profesor que como ministro, y le tengo admiración y mucho respeto, pero en esto sí yo no coincido con él, ni con la señora fiscal Néstor, porque es que ese es un mensaje equívoco. Las cifras de feminicidio y de maltrato en el país son alarmantes, yo tampoco las tengo y no voy en el carro como el ministro, pero la verdad a mí me parece un mensaje equívoco, es péguele un poquito a ver y hacemos un principio de oportunidad. Felipe, don Néstor, ese es un delito, sí, ese es un delito el Instituto que no Nacional debe de tener Salud, ninguna consideración por parte del Estado, Néstor. Padre, en lo que va corrido del 24, 66.000 casos de violencia de género, en el cual la mayoría son contra mujeres. Eso es un dato del Instituto Nacional de Salud. El dato de fiscalía, este año. Pero, padre, el dato de fiscalía Ricardo, es peor porque son 183.000 noticias criminales de violencia sexual, de feminicidios y las que no llegan, y de violencia intrafamiliar en el último año. Más las que no llegan justamente por la amenaza de la cárcel. Héctor, corresponde decir, para ser rigurosos, Felipe, el ministro de Justicia y la fiscal no están diciendo se permite darle una cachetada a la señora. Claro que no. No, están diciendo no necesariamente van a la cárcel. Se tendrán que ir, me dijo al ejemplo, se tendrán que ir de la casa, tendrán que resarcir de alguna manera. ¿Qué me preocupa? Se alejan. ¿Sabe qué me preocupa? Pero la fragilidad psicológica de la casa. Eso incluso ayuda a que las mujeres acudan a la justicia, Néstor. Una de las razones por las cuales hay un gran subregistro, en materia de denuncias de violencia intrafamiliar, es porque, claro que en muchos casos la mujer no quiere que el marido vaya a la cárcel, porque además le genera un problema con los hijos, que le reclaman que su papá está en la cárcel por ellos, además de los ingresos económicos, Héctor, etcétera. Usted sabe que la razón por la cual hay subregistro es que las mujeres no denuncian al marido porque dependen económicamente. Claro, hay fragilidad psicológica, dependencia emocional, hay muchas cosas. Claro, yo sí creo que violencia estoy completamente contraria a esa política y a ese enfoque tanto de la fiscal como del ministro. Creo que combatir la impunidad no se hace siendo más laxo con el victimario, sino por el contrario, siendo más diligente desde el aparato de justicia. Tienen que ser más diligentes los fiscales, tienen que ser más diligentes los jueces, y ahí es que fortalecer la justicia para no volverse más laxo. Porque creo que la violencia es progresiva. La violencia de género es progresiva y está demostrada. Empieza con una cachetada y termina con un asesinato. María Consuelo, yo lo sé, pero pregúntense por otro lado, especialmente ustedes como mujeres, y no tengo la respuesta, Felipe, ¿por qué han crecido los feminicidios en Colombia? A pesar de que hay denuncias, a pesar de que hay casos terribles, a pesar de que se modificó el Código Penal y se instituyó el feminicidio como delito autónomo, que no tiene rebaja de pena. Por eso, y han crecido, no es menor, y han crecido las agresiones de hombres a mujeres. Algo por otro lado está saliendo mal. Pero el tema no es volviéndonos más laxos. El tema es, insisto, que el aparato de justicia sea más diligente, que para la fiscalía sea una prioridad, que los testimonios se recojan y no se le pongan barreras a las mujeres cuando van a testificar, porque es que recordemos además que esto, hay muchas expresiones de la violencia, la dependencia económica, existe la violencia económica de hombres hacia mujeres que las someten precisamente porque son los que trabajan en la casa. Pero además, entonces, María Consuelo,
no podemos pensar que algo que empezó como un acto de violencia, una cachetada o una violencia menor o leve, no va a terminar escalando. Y es a que un la fiscal asesinato. plantea, Néstor, que esto es solo para casos leves. Lo que pasa es que, como decía el ministro, los casos de violencia de género se están presentando cada minuto en Colombia y en la mayoría de los casos hay reincidencia con otra situación difícil de controlar, y es que no podemos partir, como dice la fiscal, de un problema en las denuncias de las mujeres que no denuncian porque no quieren que su pareja vaya a la cárcel. Pues la solución no es ser más laxos con la sanción que debe recibir esa pareja por lo que empieza como una cachetada y que va reincidiendo hasta llegar a la cárcel. Tocar una mujer, pegarle a una mujer, no puede usted decir es que este es más grave que el otro. Felipe, es decir, leve la cachetada y grave la puñalada. Sí, es por decir, eso, ahí no hay cómo medir, Néstor. Meterse con una mujer. Sí. O leve el insulto. Lamentablemente, Néstor, sin un enfoque penal para resolver este problema de el insulto es igual de desgarrador para una mujer. O sea, es igual, le hace el mismo daño en términos de salud mental. Le pregunté al ministro, como usted acaba de escuchar, todos, con absoluta seguridad, Felipe, un feminicida no es que un día decidió matar a la pareja. Claro. Cuando la mata no es el primer ataque. Eso es el final de una usualmente larga cadena. Eso va creciendo, pero además eso viene desde la educación en casa, Néstor. Es que por eso lamentablemente ningún enfoque punitivo y penal van a resolver este problema de los feminicidios, sino lo que hubiéramos visto después de que se aprobó la ley de feminicidio de Rosalvira Ceris era una disminución, y lo que hemos visto es un aumento de los feminicidios. ¿Por qué? Porque el feminicida, y hay varios estudios que soportan esto, personas que han ido a las cárceles a hablar con hombres que están condenados por haber matado a una mujer antes de que saliera la ley de feminicidio estuviera tipificado, y lo que encontraban es que cuando el homicida de la mujer o el feminicida mataba porque iba a robar, porque era un caso de sicariato, pues calculaba que no fuera a ser atrapado, y entonces si estaba calculando que no quería pagar una pena, entonces a ese delincuente sí lo disuadía que le dijeran usted no va a pagar 10 años de cárcel o 20 sino 50. En cambio, cuando hablaban con los feminicidios en estas entrevistas que hacían en las cárceles de Colombia, lo que encontraban es que ellos no hacían ningún cálculo, era en una situación pasional de violencia reiterada. Entonces, lamentablemente ese enfoque punitivo no va a solucionar el tema de fondo. Esto se soluciona en los colegios, en los hogares, con cambios culturales, y en el corto plazo con mecanismos de prevención, Néstor. Es posible que usted tenga razón, pero por otro lado, y le concluyo, Néstor, diciendo, la fiscalía, el resultado que es la fiscalía haría mucho más la fiscalía, ofreciendo la capacidad que tienen esquemas de protección a testigos, ofreciéndose a mujeres que estén amenazadas, porque eso es la diferencia entre un feminicidio y un feminicidio prevenido, y es que una mujer, cuando ya siente que la violencia está escalando mucho, pueda acudir en Bogotá, por ejemplo, a la línea púrpura, que tenga un esquema que pueda cambiar de domicilio, que pueda tener una situación de protección, y ahí es donde se salvan esas cosas. Pero tiene que ser efectivo ese esquema, porque lamentablemente cuando pasó. En varias oportunidades no funciona, no opera, no protege de manera efectiva. Entonces Ricardo, la manda para la casa o busca una conciliación con el tipo que le está buscando con un cuchillo para matarla, sí me gusta. Y es muy complicado. Felipe, me hace un oyente una pregunta que yo creo que es clave. Voy a trasladarla a ustedes, Ricardo, usted que ha estudiado el tema. La Fiscalía, la nueva estrategia es para cuando hay agresiones no graves. Leves. ¿Cierto? Y sin reincidencia. ¿Qué quiere decir? Primera vez. Claro, ¿cuál es el límite? Por eso le digo, Felipe, agresión leve. Agresión leve es una cachetada, por ejemplo. No, Néstor. Agresión leve. Eso a mí me parece. ¿Qué es agresión leve a una mujer? No, es que eso no lo dice nadie, o por lo menos yo no conozco ninguna norma que lo diga. Pero esto me hace acordar, y no para volverlo chiste, faltaba más, porque es un tema muy delicado. Sí. Pero eso es como el amigo que llama al médico y le dice, ahí te mando mi secretaria medio embarazadita. Sí, eso no hay medios, de acuerdo, Felipe. No, por eso. No hay término una agresión medio a la mujer, sí. Llámese pellizco, cachetada, insulto, empujón, lo que usted quiera, es grave. Todas son graves. Totalmente de acuerdo. La pregunta es cómo se atiende, digamos, esa situación grave. Pero entonces se atiende llamando al feminicida, enviando a la cárcel al agresor.
como no le pegaste sin una cachetada, te voy a dar un principio de oportunidad. Pero yo creo que esto hay que mirarlo con cuidado y con tranquilidad, porque pues sí, estamos mirándolo con tranquilidad. Toda agresión a una mujer, cualquiera que sea, la mínima, reprochable. Es no solo reprochable, sino muy grave. Pero la pregunta sí es, claro, pero dicho eso, la Héctor, pregunta es cómo se atiende de parte del Estado, y otra cosa más importante en esto, Héctor, si cómo usted me dice, queda mejor la mujer agredida. Esto para la galería es perfecto. Toda agresión a la mujer es grave. Estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿por qué la Fiscalía está valorando unos casos de agresiones como leves? ¿Es grave o es leve? Es que digamos, ese pero es más el allá de la expresión de si es leve, porque aparentemente es una calificación física, digamos, de si le pega pasito o le pega duro, lo cual es obviamente una equivocación, porque como dice María Consuelo, pues una agresión verbal, por ejemplo, pues puede ser incluso más grave a veces que un empujón o el maltrato psicológico o que un golpe. Pero la pregunta es, ¿cómo queda mejor la mujer? Esa es la pregunta. Y en la discusión se está olvidando un elemento que el ministro subrayó mucho, que es la participación de la mujer en la decisión, la participación de la víctima en la decisión de decir, mire, yo no quiero que ese señor se vaya para la cárcel porque en vez de solucionar el problema, me genera otro que me toca ir a la cárcel a llevarle la ropa, me genera otro que me deja sin ingresos. Dependiendo económicamente del marido, es que maltratada psicológicamente, por aparentemente proteger a la víctima. Si yo le pregunto a la víctima que vive con el proteger a la víctima, terminamos modificándole su situación peor.